es la de Bad Bunny. ¿De dónde sacas esto? Bunny no tengo. ¿Qué es? Voy a ponerle tele. Ah, caray. ¿Tienes frío? No. Bueno, le cerré un poquito los que no estaban mucho. Bueno. No está agradable. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo con la clase del día de hoy. Bueno, el día de hoy ya vamos a iniciar con otro tema. Ya concluimos la parte de los delitos informáticos y vamos a entrar directamente a un tema. Ahora nos vamos a pasar a la materia laboral, ¿sí? Y en particular vamos a ver el teletrabajo o trabajo a distancia. Muy bien, bueno, nada más vamos a abrir la Ley Federal del Trabajo y listo. Muy bien. Entonces, bueno, pues estamos aquí en la página de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ¿sí? La federal, y tenemos aquí en el listado la ley número 169. Bueno, no es la ley número 169, está en el orden 169. Es la Ley Federal del Trabajo y bueno, si se fijan, tuvo una reciente reforma del 31 de julio del 2021. Incluso esta reforma es de este año, de enero de 11 de enero de 2021, ¿sí? Bueno, a raíz precisamente de estos tiempos de distanciamiento físico,
no surgió, porque de hecho ya estaba reglamentado. Este es un tema que pues ya tengo más de 12 años de diferente manera, pero pues damos esta materia de derecho informático, derecho informático, informática jurídica, ahora llamada derecho de las tecnologías de la información y comunicación. Y yo tocaba este tema, el tema de el trabajo a distancia o el teletrabajo. Incluso la denominación de teletrabajo era la que se le daba en los documentos académicos, y la denominación que tenía aquí en la Ley Federal del Trabajo era el trabajo a distancia. Con el empleo de las tecnologías de información, incluso tomando el anglicismo del home office, o sea, del trabajo en casa, es que se tiene pues esta reforma, esta variante, que es la que vamos a estar viendo en este día. Bueno, vamos a comenzar. Le pido de favor a Camila. ¿Está por ahí, Camila? Ana Camila Galván Carrillo se encontrará por ahí. Profe, su compu se le descompuso desde ayer. Sí, dijo que no escuchaba bien. Ah, ok. Bueno, muy bien. No hay problema. Entonces, le pedimos a Eric André Madrigales. Sí, profe, aquí estoy. Muchas gracias. Un favor, ¿nos puede comenzar a leer este capítulo 12º bis, teletrabajo? Los 2 primeros párrafos, por favor, del artículo 330-A. Sí, profe, está bien. Artículo 330-A. El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo. En el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus servicios personal, remunerado y subordinado en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente de trabajo del patrón, y utilice las tecnologías de la información y la comunicación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el artículo 330-A, sí, que es el primero de este capítulo 12º bis del teletrabajo, nos señala que su definición, que es una forma de organización laboral, ¿sí? O sea, el teletrabajo es una relación laboral, por eso está dentro de la Ley Federal del Trabajo, que se encuentra subordinada. ¿Qué significa subordinada? Subordinada, ¿sí? Que se tiene una relación jerárquica de inferior a superior, ¿sí? Hay superiores, hay inferiores, ¿sí? Hay quienes tienen una posición jerárquica de mando y hay quienes tienen una función jerárquica de apoyo. No hay que entender esto como lo plasman Karl Marx y a veces que se utiliza en forma peyorativa, ¿sí? Es una organización, ¿sí? En estas relaciones de subordinación, alguien tiene una responsabilidad, ¿sí? Alguien tiene una facultad de decisión, una facultad de mando, ¿sí? Y alguien acata esas órdenes, acata esas instrucciones y las lleva a cabo, las realiza, ¿sí? Entonces, sí mencionarlo no desde el punto de vista socialista, comunista, de una forma de explotación laboral, no. O sea, la subordinación estrictamente a eso se refiere, ¿sí?
Y consiste en el desempeño de actividades remuneradas. ¿Qué significa la palabra remuneradas? Que tienen un pago, ¿sí? Que se les va a estar pagando. En lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. Es decir, que si se tiene una empresa, una fuente de trabajo, un domicilio legal, ¿sí? Que se realice este trabajo fuera de ese domicilio, ¿sí? Es decir, que la persona no tenga que estar físicamente en esa empresa o de esas células o de esas sucursales que se tengan de esa empresa. ¿Por qué? Porque no se va a requerir de su presencia física y se va a llevar a cabo a través de la modalidad del teletrabajo, o sea, es decir, de los medios telemáticos, como por ejemplo estos en los cuales nos estamos comunicando. Y se van a utilizar primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo. Estos contratos, pues anteriormente, fíjense, los ejemplos que yo les daba eran los call centers, ¿sí? Eran los trabajos a través de los cuales las personas podían estar desempeñando esas funciones desde su hogar, o que se les daba, por ejemplo, un teléfono móvil o una línea telefónica fija, ¿sí? Y no necesariamente tenían que estarse trasladando a esos lugares de trabajo, pero sí tenían una relación laboral, sí se les pagaba por algo. Los call centers en muchas ocasiones no están dentro de los mismos centros de trabajo, sino que están fuera de ellos y las personas ahí atienden las llamadas. Yo, del ejemplo que les doy es de las corporaciones transnacionales. En el caso en particular aquí de San Luis Potosí, hay ciertas colonias, no todas, de hecho, pues creo que son pocas, las que tienen el servicio de suministro de gas natural, es decir, que se tiene una red subterránea a través de la cual pasa el gas y se provee este servicio de forma ininterrumpida y al igual que si fuera un servicio de suministro de energía eléctrica o de suministro de agua potable, se tiene un medidor, se tiene un ingreso a los domicilios y se va haciendo la contabilización de la cantidad de metros cúbicos o de litros que van entrando por ese medidor y es el cobro que se realiza. La empresa que distribuye es una empresa española y en el caso específico de San Luis Potosí y de otros estados también en la República Mexicana. Y si por cualquier circunstancia se hablara al teléfono de atención a clientes, no se les contesta aquí en San Luis Potosí, ni tampoco se les contesta en México, se les contesta en Colombia. En Colombia es donde se tiene el call center, ¿sí? Y ustedes van a marcar un número gratuito, un número 800, y les van a contestar en Colombia. ¿Por qué? Bueno, pues por cuestiones de costos. Es más, incluso creo que hasta cerraron la oficina aquí en San Luis Potosí de atención física. Como esos hay varios. El call center de Motorola se encuentra en El Salvador y insisto, o sea, son varios los supuestos a través de los cuales se puedan estar ahí desarrollando, ¿no? No se tiene una presencia física, se tiene una presencia en otro país y como consecuencia de ello es que no se podría estar hablando de una relación laboral de un teletrabajo. Ahora, la persona bajo la modalidad del teletrabajo es quien presta sus servicios de manera personal, remunerado. Dijimos que la palabra remunerado significa que es pagado, y subordinado en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente del trabajo del patrón y utiliza las tecnologías de la información y comunicación.
Vamos a entender, vamos a ver a qué se refiere con la modalidad de teletrabajo. Como está dividido, este párrafo lo leo yo. Dice, para efectos de la modalidad del teletrabajo se entiende por tecnologías de la información y comunicación al conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo, así como los que se necesitan para la gestión y transformación de la información, en particular los componentes tecnológicos que permitan crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esta información. Aquí, entonces, ¿qué se entiende por las tecnologías de la información y comunicación? Todos estos servicios, ¿sí? Una infraestructura, una red, un software, programas, aplicaciones informáticas, dispositivos electrónicos que tienen el propósito de facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo y que se necesitan para gestionar y transformar la información. Vamos a llevarlo a un ámbito académico. ¿Qué necesitan ustedes para poder estar conectados en este momento aquí a través de esta clase? Bueno, necesitan un dispositivo. ¿Cómo puede ser ese dispositivo? Un celular, una tableta, una computadora, una laptop, incluso pudiera ser hasta una televisión inteligente, ¿sí? Cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, ustedes, pues es uno de los requisitos que se tiene. Después, la conectividad a internet, ¿sí? Se pide que se tenga una cierta cantidad para poderse estar conectando, me parece que son alrededor creo que son como 5 megas, me parece, las características que se pide de la velocidad de información para que ustedes puedan estar conectados. Que esos dispositivos que se tengan soporten el que se pueda descargar y utilizar esta aplicación y este programa que se llama Microsoft Teams. ¿Por qué? Porque fue el que se utiliza por parte de la universidad, el que se pagan estas licencias y bueno, pues a través de esta plataforma que se adquirió, que se pagó, es que nos podemos estar conectando. Que ese dispositivo tenga un micrófono, tenga una cámara, pues para poder estarnos comunicando. Bueno, ya les había comentado el por qué en el caso particular de mis clases les solicito que apaguen sus micrófonos por la distracción y las cámaras pues por el ancho de banda que en algunas ocasiones es bajo en ciertos sectores de donde se están colocando. Entonces, esto nosotros lo estamos haciendo desde un punto de vista académico. En el caso de que fuera de una relación laboral, el patrón proveería de esos aparatos tecnológicos en caso de que el trabajador no los tuviera, ¿sí? Y también que se pudieran tener. Si una persona que se desee conectar, por más que pues se han hecho esfuerzos por parte de la iniciativa privada y también pública de poder abarcar la mayor cantidad de zonas con internet, la realidad es que no siempre es así. Hay lugares en los cuales pues, no llega la señal e incluso si llegara la señal pues es una señal satelital, es una señal inalámbrica, es una señal pues disminuida, ¿sí? El ancho de banda de internet o las redes 5G o no sé, lugares donde se permitan a veces velocidades de 500 megas, vaya, velocidades muy altas, pues bueno, no siempre se tienen acceso a ellos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se van a regir estas relaciones laborales? Muy bien, vamos a dar lectura
le voy a pedir a Dania Vanessa González, ¿está por ahí, Dania? Sí, profe, aquí estoy. Muchas gracias, Dania. ¿Nos puede leer esto que tiene aquí a la vista de la Ley Federal del Trabajo desde se regirán por las disposiciones del presente capítulo hasta la fracción cuarta, por favor? Ok. Bueno. Se regirán por las disposiciones del presente capítulo las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora, bajo la modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido por esta. No está considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Artículo 330b. Las condiciones del trabajo se harán constar, por escrito mediante un contrato y cada una de las partes conservará un ejemplar. Además de lo establecido en el artículo 25 de esta ley, el contrato contendrá 1. Nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes. 2. Naturaleza y características del trabajo. 3. Monto del salario, fecha y lugar o forma de pago. ¿Sigo con el 4? Sí, por favor. Ok. 4. El equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona trabajadora bajo la modalidad del teletrabajo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en este párrafo, o en estos dos últimos párrafos del artículo 330-A, menciona que, bueno, para que se pueda considerar un contrato o una relación laboral a través del teletrabajo, la persona tiene que tener más del 45% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad del trabajo. Es decir, que se dio una totalidad, vamos a decir, de una jornada de 8 horas, más del 45% tendría que estar trabajando en el domicilio. Es decir, que si tenemos 8 horas, estamos hablando que sería aproximadamente 3 horas y media que estén trabajando, perdón, sí, más de 3 horas y media trabajando una persona en el domicilio del trabajador, ¿sí? O en el domicilio que elija esta persona, porque puede ser que una persona diga, en donde habita no tiene las facilidades para poder estar conectándose a través de las tecnologías de la información, pero se puede trasladar a otro domicilio, a otro lugar, donde ahí se pueda estar teniendo esta conectividad y entonces ya se podría o ya se consideraría un teletrabajo. Ojo, este párrafo también es importante, dice, no se considera teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. ¿Qué se refiere cuando es ocasional o esporádica? Que no es siempre, sino simplemente en ocasiones, cuando se necesite o cuando por algún problema o alguna circunstancia se tenga que estar trasladando a su domicilio a trabajar a través de las tecnologías de la información, sino que aquí debe de ser algo continuo y sobre todo estipulado, como lo vamos a ver en el siguiente artículo. El 330b, ahorita vemos las primeras 4 fracciones que nos hizo favor de leer su compañera. Se establecen las condiciones de trabajo y la primera condición es de que queden por escrito, ¿sí? O sea, a través de un contrato laboral, ¿sí? No esporádico, no verbal, tiene que ser por escrito en un contrato. ¿Para qué? Para que cada parte conserve un ejemplar, ¿sí? Dice, además de lo establecido en el artículo 25 de esta ley, el contrato debe contener, o sea, ese documento debe contener estos datos, el nombre de las partes, el nombre, quién va a ser el patrón, quién va a ser el trabajador, la nacionalidad, la edad en el momento en el cual se están suscribiendo este contrato, el sexo de las partes, masculino o femenino,
y el domicilio que se esté señalando aquí de las partes. ¿Qué pasaría cuando una de las partes es una persona moral, ¿sí? Una empresa? Bueno, pues el nombre de la empresa es la razón social, la nacionalidad, dónde está inscrita esa acta constitutiva de esa empresa. La edad, pues bueno, sería únicamente la fecha en la cual se haya constituido, ¿sí? El sexo, pues obviamente no va a tener un sexo, una persona moral, una empresa, pero sí va a tener un domicilio, ¿sí? A ver, permítanme un segundo. Buena pregunta, Ana Luisa. No, fíjese que no. Nosotros, en el caso particular mío, no tenemos nosotros una relación laboral. Perdón, Ana Luisa pregunta que si los profesores, nosotros, los catedráticos de la facultad, ya tenemos establecidos nuestra relación laboral como teletrabajo. No, fíjese que no. Nosotros seguimos teniendo una relación laboral con la universidad, ya sea por hora clase, como es la que yo tengo, o por un contrato de definitividad que suscriben y que firman ya los maestros que ya tienen ya su plaza. Pero no ha habido adecuaciones en ese contrato. En el caso de nosotros que firmamos contratos por materia cada semestre que impartimos clase, no se han hecho esas adecuaciones, ¿sí? Sino que aquí sigue siendo una relación laboral donde incluso, bueno, pues hasta se señala que seguirá siendo pues de una manera pues no presencial, pero sí de una manera física. Es más, voy a dar por ahí una lectura. César pregunta que si es bueno o malo tener esas adecuaciones. César, voy a dejarla pendiente su pregunta porque esa es parte de lo que vamos a ver. El teletrabajo tiene ventajas y también tiene desventajas, ¿sí? Y usted los va a ver y usted las va a analizar cuando lleguemos a ese punto. Pero no me quiero adelantar, ¿sí? Lo dejamos pendiente porque lo vamos a ver ahorita, bueno, no lo vamos a ver hoy, pero sí lo tengo contemplado dentro de un documento que si bien ya es un documento anterior a esta reforma, les digo, esta reforma es reciente, es de enero de este año, a raíz de que se empezó a instalar o a privilegiar por necesidades del distanciamiento físico el trabajo a distancia, el teletrabajo o el comúnmente llamado home office, ¿sí? Pero eso lo vemos después. Ok, ¿qué es lo otro que se debe de estar señalando? Bueno, la naturaleza y las características del trabajo, qué es lo que se va a hacer, cuál es el monto del salario, cuánto es lo que se va a pagar, la fecha, los lugares y las formas de pago, cada cuándo se va a pagar, cada semana, cada quincena, cada mes, el lugar, ¿sí? O sea, en caso de que fuera un lugar físico, o la forma de pago que pudiera ser electrónico. Otra de las cuestiones que se van a estipular es el equipo y los insumos de trabajo, sobre todo relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona bajo la modalidad del teletrabajo. El equipo, ¿sí? Hay, de hecho, sé de empresas y de corporaciones
en las cuales a sus trabajadores les proporcionan los equipos tecnológicos, les proporcionan las computadoras, micrófonos, cámaras, incluso hasta asientos, sillas ergonómicas, les pagan el internet, el suministro de energía eléctrica, pero también, por ejemplo, les piden que estén cubriendo pues, las horas de trabajo de un horario de entrada, un horario de salida, y de igual manera, pues ellos lo señalan privilegiando la salud, aunque bueno, pues habría que ver qué tanto es las restricciones o desventajas que se pudieran tener, el que eviten el poder estar teniendo en la medida de lo posible contacto con otras personas, ¿sí? O sea, si se hace este tipo de entrega de material, de insumos y de contratos, pues es para proteger la salud de las personas, pero pues también es limitante para que la persona no pueda estar conviviendo con otras personas. E incluso es causa de rescisión de trabajo si, por ejemplo, los vieran jugando fútbol o en una fiesta o en un, en un evento. Por eso les decía que vamos a ver esas ventajas o desventajas que se pueden estar teniendo. Bueno, también las siguientes 3 fracciones. La descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo la modalidad del teletrabajo por concepto de pagos de servicio en el domicilio relacionados de trabajo. Precisamente, fíjense, esta es la fracción que les comentaba. En esos contratos que no los he conocido físicamente, pero sí me han comentado compañeros que incluso han celebrado este tipo de contratos, aquí se pone la cantidad, la descripción y el monto de lo que se les va a pagar a la persona bajo la modalidad de teletrabajo por conceptos de servicio. ¿Qué tipos de servicio? Pues el servicio de suministro de internet, el servicio de suministro de luz, principalmente, ¿sí? Luz e internet, que es lo que se necesita para poder estar pagando, para poder estar conectado, perdón, además de los insumos de equipos que se tengan. Mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios siempre que no excedan las máximas legales. Perdón, discúlpenme, se me había pasado una cosa que les quería comentar. ¿Cuáles son las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a las personas trabajadoras? Por ejemplo, ¿qué cuestión se ha estado dañando mucho o qué sentido se ha estado dañando y se ha incrementado a raíz de que nos hemos estado conectando ya más de año y medio a través de medios de comunicación a distancia? La vista, ¿sí? Cuiden mucho su vista, porque si de por sí ya con las televisiones, con las pantallas, con los juegos de video, con los celulares, con las tabletas, con las computadoras, se va desgastando mucho la vista porque se va resecando, porque se va, pues no se lubrica el ojo de una forma normal o natural, pues con mayor razón una persona que va a tener que estar trabajando frente a una computadora durante a veces 8 o más de 8 horas al día, ¿sí? Entonces cuiden mucho su vista porque también es cuestiones relacionadas con la salud de la persona trabajadora, en este caso que estamos viendo el tema del teletrabajo, ¿sí? Mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los máximos legales. O sea, ¿cómo se van a establecer los contactos entre patrón y trabajador? ¿Cómo se van a supervisar los trabajos?
¿De cuánto tiempo va a ser la duración y distribución de los horarios? Que esta es otra de las cosas que en un principio era una queja constante, ¿sí? Las personas, ok, no estaban yendo a sus trabajos físicamente, pero no había horarios en los cuales se pedía que estuvieran disponibles, ¿sí? Podía ser a las 8 de la mañana, podía ser a las 3 de la tarde, podía ser a las 7 de la noche, podía ser a las 10 de la noche, podía ser a medianoche, a la hora que fuera. ¿Por qué? Porque se estaban conectando a través de medios, no sé, de celular, de videollamadas, de mensajes, ¿sí? Y esto pues también ocasionaba y rompía esa norma de estar disponibles bajo una relación laboral durante más tiempo, ¿no? Y bueno, lo demás que estipulen las partes. Bueno, ahorita entramos a la parte colectiva, es decir, que pueden existir sindicatos y empresas y que pueden entrar la parte de los colectivos laborales como personas que representen y que se inscriban estos contratos. Perdón. Vamos a ver dos iniciativas, una del grupo parlamentario del PAN, presentada por el diputado Jorge Romero Herrera, y otra presentada por el grupo parlamentario de Morena. Las dos son acerca del teletrabajo, ¿sí? A ver, vamos primero por la de el diputado Jorge Herrera del grupo parlamentario del PAN. Le pedimos de favor a José Antonio López Sánchez, está por ahí. Ah, perdón, discúlpeme, José Antonio. Hay preguntas. Cintia Paola Cruz, ¿quiere leer? Sí, por favor. Ok, está muy bien. Entonces, vamos primero con usted y ahorita después nos vamos con su compañero. Entonces, empezamos a leer aquí desde iniciativa, por favor. Claro. Iniciativa que responde diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para regular el home office o teletrabajo, a cargo del diputado Jorge Romero Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN. El suscrito, diputado Jorge Romero Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la... no sé qué número sea, perdón. Legislatura de la Cámara de Diputados. Ok, perdón, es el número romano 64 y se lee 64ª legislatura. Ok. Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y en los artículos 77 y 78, demás relativos del reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Somete a consideración de este órgano parlamentario iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para regular el llamado home office o teletrabajo, en atención a la siguiente. Exposición de motivos. 1. Durante siglos, la característica principal de la relación laboral era la presencia del trabajador en el centro de producción bajo dependencia directa del empleador o quienes lo representaran, en las dependencias de la empresa en que la actividad productiva se desarrollaba. El fuerte desarrollo de la tecnología y otros factores emergentes, como los largos tiempos de traslado a los centros físicos de trabajo, llevaron a la aparición de una nueva forma de relación laboral, que prescinde de la presencia del trabajador en los centros del trabajo, pudiendo efectuar sus tareas desde el hogar o cualquier otra parte alejada de estos. Perfecto. Voy a subir un poco para que por favor siga leyendo.
Adelante. Gracias. La crisis que ha provocado la pandemia generada por el COVID-19 ha puesto en vigencia la modalidad de trabajo conocida como home office o teletrabajo. Esto debido a las medidas sanitarias de distanciamiento social. Nuestro país y el mundo se ha quedado en pausa, alejados de la forma habitual y presencial en la que se trabajaba. La fórmula para seguir manteniendo a flote a diversas empresas tuvo como solución el uso de herramientas como el home office teletrabajo, lo cual ha revelado a muchos trabajadores la oportunidad de administrar mejor el tiempo e inclusive la oportunidad de compartir con su familia en horarios que habitualmente se pasaba detenido en el tránsito propio de grandes urbes, o en muchos otros casos, las infinitas horas empleadas en la espera de vuelos comerciales para trasladarse de una ciudad a otra. Se ha demostrado que dicha herramienta resulta necesaria y útil para reducir los contagios por el llamado coronavirus, por lo que muchas empresas han tenido que reconfigurar su forma de operar. Ha sido la modalidad que permite a una gran parte de trabajadores continuar con sus actividades. Incluso el sector empresarial que ya venía implementando dicha figura, hoy también se ha visto beneficiado. Trabajar en casa se ha vuelto no un privilegio, sino una necesidad. Una de las principales ventajas que se atribuyen al teletrabajo es que su aplicación generalizada tiene un impacto muy positivo sobre el medio ambiente, al reducir el desplazamiento de personas con el consiguiente ahorro de energía y emisión de contaminantes por el menor uso del vehículo privado y del funcionamiento del espacio no necesario de oficinas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos la lectura del documento de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo o las distintas iniciativas. Vamos a continuar con esta y vamos a ver también la del grupo parlamentario de Morena. Se destacan también pues ventajas, pero pues de igual manera desventajas, ¿no? ¿Qué resalta? Bueno, pues esto ayuda a tener las medidas de distanciamiento físico o distanciamiento social, como aquí se llama. De igual manera, pues destaca la disminución de los contaminantes por el flujo y el movimiento de personal que se realiza a través de la movilidad. En el caso de quienes se desplazan a través de vehículos, de camiones, de servicio público, pues de los congestionamientos, de las emisiones de gases contaminantes. Vaya, todo esto pues evidentemente se reduce, ¿no? Y se han reducido de una manera bastante considerable. El tiempo, esto es una de las cosas que más destaco, el tiempo que se puede estar compartiendo con la familia, ¿sí? Ha habido trabajadores que pues por la necesidad de estar en busca de un empleo se trasladan tanto fuera de su ciudad para poder estar empleándose, y si existe la posibilidad de que se pueda estar trabajando a través de esta figura del teletrabajo, del trabajo a distancia, pues puedan estar compartiendo más tiempo con la familia, ¿no? De igual manera, pues bueno, ¿qué implica esto? Esto es también, pues, hay quienes le llaman una invasión a la intimidad, pero pues, bueno, son situaciones que a través de estos medios se ha entrado pues a los hogares, ¿sí? Y se vive y se presencia lo que pasa pues en cualquier casa, en cualquier hogar donde se tenga esa libertad de poder estar haciendo o desarrollando actividades que sean domésticas, que sean propias. No sé si han tenido la oportunidad, si no, pues hay en varias redes sociales, videos de pues, ¿cómo llamarle? Inconvenientes o situaciones
en las cuales se han desarrollado y han quedado expuestas a las personas que están atrás de una cámara de video. Personas que, por ejemplo, pues apagan sus cámaras. ¿Por qué? Porque están en pijama, o porque pasan en ropa interior, como pues se pudiera andar en cualquier domicilio, o que nada más están con ropa en la parte superior de su cuerpo, porque es lo que toma la cámara. Incluso ha habido hasta audiencias donde abogados pues se les ha movido la cámara y son reprendidos por los jueces o por quienes conducen esas audiencias, y donde se les hace ver que pues no llevan pantalones, vaya, tantas cosas que se exponen, pero porque se ha entrado a la intimidad de los hogares, ¿no? Y es una cosa que, bueno, pues sucede por frecuencia. Sí, o sea, como la que usted dice, César, ¿sí? De una diputada que se quedó dormida, discusiones que se dan también en el ámbito académico. Tuvimos también, bueno, pues situaciones incluso hasta aquí en nuestra propia facultad de Derecho, ¿sí? Donde se exponía por ahí en un video, bueno, bajo pues la perspectiva de la maestra que en su momento estaba impartiendo la clase, donde les estaba pidiendo que se prendieran cámaras, ¿no? O de que se cuestionara los lugares donde se estaban conectando. Vaya, es un sinfín de cosas de una experiencia nueva que se iba teniendo, ¿sí? No era una cuestión sencilla el estarse adecuando a estos medios de comunicación que se pudieran estar teniendo, ¿no? En el caso de los legisladores, en el caso de tantas cuestiones, cómo se tuvieron que estar migrando, cómo poder estar dando conferencias, clases, pues a través de estos medios, cómo poder estar también dando consultas médicas, asesorías, llevando a cabo juicios, procedimientos virtuales. O sea, ha sido una revolución que en mayor o menor medida pues se venía a venir. En el caso, insisto, de nosotros, o del caso particular mío, que hemos estado desarrollando estos temas de la informática, de la telemática, de la computación, pues no es un tema nuevo, pero pues bueno, todo el impacto que se ha tenido. Anteriormente les comentaba, la firma electrónica pues no era de un uso que se diera con frecuencia. Incluso había personas, muy pocas personas, que estaban tramitando esta firma, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahora ya no quedó otra: o se tramita la firma electrónica o no se puede estar llevando a cabo una gran cantidad de procedimientos, ¿no? Y eso implica el no tener trabajo. Entonces, bueno, pues todo esto son parte de lo que se expone de las ventajas y desventajas. Es una ventaja, pudiera ser el estar compartiendo tiempo con familia, pero la misma desventaja es de que se está entrando a la intimidad de las personas, ¿no? A veces situaciones que se pudieran ver chuscas, pero pues que son naturales, que son normales. Personas que estaban en medio de una entrevista y que entran sus hijos, porque a la nana o la persona que les apoyaba ahí con su cuidado, pues se les salieron y van entrando con su carriola o van corriendo. Vaya, es una cuestión que insisto, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues ya habría que estarlo analizando. Bueno, vamos a pedir de favor a
¿A quién alguien le había pedido? Déjenme ver. ¿A alguien le pedí? José Antonio, cierto. Muchas gracias, José Antonio. ¿Nos puede hacer favor de leer desde resulta trascendental y urgente reformar la legislación en materia laboral, por favor? Gracias, José Antonio. Resulta trascendental y urgente reformar la legislación en materia laboral, ya que los trabajadores requieren certeza jurídica y, por supuesto, protección de todos los derechos que a niveles local, nacional e internacional se encuentran ya establecidos y que deben ser adecuados a la realidad social, así como garantizar derechos ante la complicada situación laboral causada por la emergencia sanitaria a nivel mundial. Ante la imperante necesidad de su implementación y regulación, debemos entrar al análisis de esta figura desde un punto de vista de la doctrina judicial, constitucional y científica, en la que se regulen los derechos fundamentales de las personas teletrabajadoras, como el derecho a la intimidad, el derecho a la desconexión y los mismos derechos que para las personas que realizan sus labores de manera presencial correspondan. Así, se debe abordar la regulación, interpretación realizada del poder de control patronal en relación con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propia imagen, el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la... Perdón, que no alcancé. Ok, deje subo un poco más para que pueda ver bien. Listo. Ya. El derecho a la protección de datos, el derecho a la intimidad del teletrabajador y el derecho de la desconexión. Perfecto, muchas gracias. Bueno, es parte ahorita de lo que estábamos analizando. Evidentemente, bueno, pues lo que se busca en una ley es que se tenga una certeza jurídica, o sea, de que se tenga un documento que se regule. Obviamente, pues esta realidad alcanzó a la legislación en materia laboral y pues se contempla una necesidad que es la de implantar y regular estos procedimientos laborales. Se crean derechos que se tienen que estar protegiendo, como es un derecho a la intimidad, porque bueno, pues es un resguardo de situaciones tan sensibles, ¿sí?, tan particulares como es el derecho de la propia persona. Habla aquí de un derecho, fíjense, o sea, que incluso pues ya lo contemplan como un derecho, es la desconexión, o sea, nosotros estamos aquí conectados y una persona pues que estuviera trabajando, bueno, tendría incluso la obligación de tener que estar en esa conectividad, pero también debe de existir un tiempo en el cual hay que alejarnos de estos aparatos, ¿no?, porque son adictivos y porque, insisto, se requiere también un cierto alejamiento, ¿no? Más en estos momentos donde los teléfonos móviles y muchos aparatos tecnológicos pues nos atraen y hacen que se absorba gran cantidad de tiempo. Dice que los mismos derechos que para las personas que realizan las labores de manera presencial correspondan, todos los derechos laborales que se puedan estar teniendo, y también de igual manera pues la regulación del control patronal, una inviolabilidad del domicilio, entendiendo domicilio ya ni siquiera como algo solamente físico, sino también en este caso virtual, ¿no? El derecho a la propia imagen, el derecho al secreto de las comunicaciones, ¿sí?, el resguardar esa parte relativa a la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a la protección de datos personales, intimidad, desconexión, etc. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Mañana seguimos analizando esta exposición de motivos y también por lo que dice la Ley Federal del Trabajo respecto de del capítulo del teletrabajo, ¿sí? Pues que pasen una excelente tarde y nos vemos por aquí el día de mañana, Dios mediante.
Cuídense mucho, por favor. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos, profe. Sí. Hasta mañana. A ustedes, gracias. Profesor, gracias. Gracias, profe. Hasta mañana, gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches, que descansen.